Hoy te traigo 500 misterios de One Piece sin resolver, de los arcos de Impel Down y de Marineford. Estoy recopilando misterios sin resolver de todos los arcos de One Piece en orden cronológico y ahora vamos con el de Impel Down y con el de Marineford. Así que si te interesa, en el comentario fijado te dejo una lista de reproducción donde están todos. En el capítulo 526, cuando Boa Hancock ayuda a Luffy a meterse dentro de Impel Down, este mismo Luffy le dice que en algún momento le ayudará y que le devolverá el favor, pero a día de hoy pues no hemos visto ni la ayuda ni sabemos a qué favor se refería Luffy. Espero que no sea el favor de casarse con ella, porque la quiero para mí. En el capítulo 527, cuando están dentro de Impel Down, vemos que Buggy reconoce el brazalete que lleva Luffy en el brazo, que es para el tema del Capitán John, su tesoro y todo esto. Pero la pregunta no es solamente todo el tema del Capitán John con el tesoro y todo este misterio que le envuelve, sino la pregunta más importante es ¿por qué Buggy sabía acerca de esto? ¿Por qué Buggy conoce tanto del Capitán John como para conocer incluso un brazalete que nombra dónde está su tesoro? Es raro. En el capítulo 528 se nos presentan un par de animales bastante raros dentro de Impel Down. Algunos de estos son criaturas raras como pueden ser una esfinge, un basilisco o incluso una mantícora. Y es que en One Piece sabemos que hay muchas razas, sabemos que hay muchos animales, pero estos no los hemos vuelto a ver. Pero claro, al ser criaturas mitológicas que son tan importantes y que solamente se han presentado en Impel Down, la pregunta es, ¿de dónde vienen? Y sobre todo, ¿qué importancia van a tener en One Piece? Que Oda ya sabemos que no da puntada sin hilo. En el capítulo 530 tenemos un misterio que es una locura, y es que resulta que encontramos un Poneglyph. Y digo encontramos porque lo encontramos los fans, pero Luffy y los demás pues no se dieron ni cuenta. Pero resulta que sí, en una pared se ve que hay como una especie de Poneglyph y tal, que en el anime no se llega a mostrar. Ya sabemos el anime cómo hace estas cosas, pero en el manga sí. Y de hecho, no es solamente que parezca un Poneglyph, es que en la versión a color oficial está con el mismo tono de color exacto que tienen los Poneglyphs, por lo cual, ¿qué hace un Poneglyph ahí? ¿Qué hace un Poneglyph en Impel Down? ¿Será que hace tiempo la prisión era algo diferente y que no era una prisión como tal o que era otra cosa? ¿Será que el gobierno lo quiso llevar allí por algo, pero porque está allí medio expuesto, pero que no se llega a ver del todo? Es raro, es rarísimo. O sea, este Poneglyph seguro que va a ser importante, o como mucho la prisión de Impel Down en su defecto. En el capítulo 533 ocurre un suceso que ha dado muchísimas teorías para la comunidad, y es que resulta que cuando se sabe que Shirohige está yendo de camino a Marineford, vemos que hay otra persona que intenta detenerle. Este es Kaido, y también aquí se nos menciona que no solamente Kaido está yendo a por él, sino que Shanks también, pues digamos que lo detuvo o está hablando o discutiendo o peleando con él, cosa pues eso, que no sabemos, y justamente ese es el misterio. No sabemos exactamente por qué Kaido iba, por qué Shanks lo frenó, no sabemos qué pasó allí para que lo frenara, si pelearon, si hablaron, si tomaron saque. Esto todavía no se ha confirmado y es uno de los misterios que a mí personalmente más curiosidad me causan, sin ser necesidad de algo relevante para la trama, pero quiero saberlo. En el capítulo 538 vemos a Ivankov, que está dentro del nivel 5.5 y tal, y que nos presentan al personaje, pero también hay otro personaje que está por allí, que resulta que era hijo de un rey muy importante de cierto reino, pero resulta que este reino todavía no se menciona. Y claro, siendo Oda como es, vamos a ver si este personaje le han dado un reino, le han dado una historia, como que se fue a Kamabaka, al reino Kamabaka, y que luego volvió y ya era Onokama, pues obviamente esto va a tener algún tipo de trama y en algún momento se nos va a revelar este reino. Así que la pregunta es, ¿qué reino era y por qué no llega a mencionarse? También en el mismo capítulo Ivankov nos revela algo interesante, y es que nos enseña que hay un personaje que se escapó de la prisión de Impel Down y que fue quien cavó los túneles. Más adelante sabíamos que este personaje era Morley, pero esto no es lo importante. Lo importante es que claro, si tenían una persona que se escapó de allí, que cavó los túneles, que puede entrar en Impel Down cuando le plazca, porque estaba allí todavía encerrado Ivankov. Y es que no tiene muchísimo sentido, la verdad. Tú, si le das un par de vueltas y ves que Morley podía haberle sacado en cualquier momento, o al menos haberlo intentado ir el ejército revolucionario, es bastante curioso. Por lo cual yo quiero saber si resulta que el papel de Ivankov allí en Marineford no, allí en Impel Down era importante o no. Yo personalmente creo que había algo secreto que todavía no se nos ha revelado. En el capítulo 540 tenemos también una escena que ha generado muchísimas teorías, y es que resulta que Luffy se encuentra a Crocodile, que está capturado, y le pide ayuda pues para también salir de allí, digamos que le ayuda al tema del rescate de Ace y tal. Y como Crocodile no quiere colaborar, vemos que Ivankov dice que conoce una de sus debilidades, y Crocodile se enfada mucho y tal, y parece ser que oculta un gran secreto.
Ya sabemos muchos la teoría de que Crocodile antes era mujer, que personalmente yo creo que es bastante probable y me parece un puntazo, me gusta muchísimo, pero quién sabe si había algo más y que realmente somos los fans que estamos yéndonos de madre con todo lo que está aconteciendo a las teorías de Crocodile y realmente es algo tan simple como alguna tontería, que siendo Oda es capaz. En el capítulo 544 tenemos una cosa que a mí personalmente me resulta muy curiosa, y es que tenemos al personaje de Kurohige que afirma que el One Piece existe, y esto para mí no solamente es importante porque es un reflejo de las últimas palabras de Barba Blanca en un futuro, sino que también es importante porque, vamos a ver, Kurohige no es que esté diciendo que cree que existe, sino que lo está afirmando, está diciendo que definitivamente existe. ¿Esto significará algo? ¿Esto vendrá por alguna cosa? ¿Habrá tenido algún contacto directamente con el One Piece o algo por el estilo? Yo creo que esto, sinceramente, no es una frase que se vaya a quedar allí. Quizás en algún momento agarró el diario de Rox y se enteró de algo de lo que era el One Piece, o quizás Rox también llegó a conocer la existencia de este One Piece o algo por el estilo, pero yo personalmente creo que Kurohige de alguna manera sí que ha tenido alguna prueba o algún contacto directo con algo del One Piece, así que esta frase va a ser más importante en un futuro. En el capítulo 551 tenemos la escena en la que Roger le dice a Garp que cuide de su hijo y que cuando se entrega a la marina y tal, sabe que su hijo necesitará a alguien para que esté, digamos, a su cargo y se lo deja a Garp, pero la pregunta es ¿por qué confía tanto en Garp? Sí, se nos dice que ha sido por el tema de que han luchado mucho y que ya lo considera un amigo y tal, pero vamos a ver, es raro, o sea, vamos a ver, si yo me pongo en la situación de Roger, no le voy a dejar mi hijo a un marine. Por mucho que me pueda fiar de él y tal, es raro. Para mí que puede haber algo más, quizás por el tema de la D, quizás algo de, bueno, algún secreto raro que no conozcamos todavía, pero para mí todavía creo que puede haber algo que desconocemos de la relación de estos dos o del pasado de estos dos y que en algún momento se nos tendría que revelar. Y viendo que Roger está muerto y que Garp, bueno, está bastante chungo, pues yo creo que en algún momento de la historia, pues Garp será un buen personaje para revelarnos esto. En el capítulo 554 se nos presenta el personaje de Oars Jr. Y es que la pregunta es tan simple como enfocarnos en su raza, y es, ¿este personaje era el último de esta raza o todavía existen más personajes de la raza de los gigantes ancestrales que estén vivos? Yo personalmente creo que alguno más podría existir, vamos, o sea, se me hubiera hecho raro que lo hubieran matado en Marineford y que dejen ahí un poquito la cosa por el aire. No, yo personalmente creo que sí, que va a estar vivo. En el capítulo 558 tenemos a Moria en Marineford, que está de repente resucitando ciertos cadáveres, y es curioso porque estos cadáveres no son personas normales, sino que algunos de ellos son mezclados con animales, y sí, esto tendría muchísimo sentido en Thriller Bark, que ya lo vimos, pero aquí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en Thriller Bark recordemos que estaba el Dr. Hawkback que mezclaba las personas, los animales, los cosía y de esta manera pues salían los zombies que salían. Pero si él está únicamente reanimando cadáveres, ¿qué sentido tiene que en Marineford haya personas que estén mezcladas con animales? Esto, aquí hay dos opciones. Una es un fallo de Oda y ni siquiera lo pensó y dibujó los zombies como los dibujó, cosa que, bueno, podría ser, pero se me hace improbable. Y otra es que en el antiguo Marineford, que es donde pelearon aquí, quizás hace tiempo se realizaran algunos experimentos o algunas cosas que desconocemos y que fueran ciertamente turbias, lo cual le daría un plus a ese sitio. En el capítulo 563 tenemos la traición de Squardo a Barba Blanca, y es que aquí hay algo curioso, porque este menciona que estaba muy enfadado con los piratas de Roger porque da a entender que de alguna manera aniquilaron a su tripulación. No lo dice explícitamente, pero lo dejan caer. Aquí la pregunta es, ¿vosotros creéis que realmente Roger mató a la tripulación de Squardo? Yo personalmente creo que sí, y de hecho esto no lo metería ni siquiera como curiosidad o misterio sin resolver si fuera por mi parte, porque yo para mí sí que lo veo muy claro, y es que lo meto porque en la comunidad hay muchísima gente que piensa que Roger era un trozo de pan y que era pues digamos como Luffy. Parece ser que no. Fijaros como cuando se encontró a Oden de primeras lo que hizo fue meterle un ataque que llega a ser otro y lo hubieran matado, por lo cual, oye, me parece a mí que sí, que Roger era una persona que era simpática, que tenía actitud parecida a Luffy, pero también era mucho más despiadado y mucho más violento en ciertos momentos. No por nada era el rey de los piratas. Y claro, que no todo el mundo puede ser Luffy, hombre. En el mismo capítulo tenemos a Crocodile, que se está quejando de Barba Blanca y dice que él no fue derrotado por un hombre tan débil. Aquí la pregunta es, ¿por qué Crocodile decidió enfrentar a Barba Blanca? Y es que cualquier persona con dos neuronas, siendo Crocodile seguramente antes más débil que ahora incluso, no tendría ninguna oportunidad de reventar a Shirohige, que encima probablemente estuviera en un estado de forma muchísimo mejor que cuando llegó a Marineford por el tema de la edad y la enfermedad. Así que, bueno, pues seguramente hubiera algo detrás, pero que
no sé si tendrá que ver con su secreto, pero como misterio está muy bien. En el capítulo 564 tenemos a los tres almirantes que para proteger la plataforma de ejecución hacen algo que yo creo que no hemos visto todavía en One Piece repetido, y es algo que tampoco se ha tratado mucho y de hecho me sorprende bastante al punto de la historia en el que estamos que no haya vuelto a salir, y es que los tres utilizan una especie de haki combinado poniendo las manos como así, digamos como si estuvieran realizando un baile pues un poco extraño, pero combinan de alguna manera los hakis de los tres para proteger esa plataforma. Y aquí el misterio es: ¿cuándo puñetas se nos va a explicar esto? ¿Realmente lo usaron combinado? ¿Cómo hacen para combinarlo? ¿Se tiene que estar en sinergia perfecta? ¿Requiere mucho entrenamiento? Creo que esto es algo que molaría ver más adelante, porque creo que el tema de combinar hakis y tal es algo que suele pasar pues en muchos animes en respecto a la fuerza, de que dos personajes muy poderosos realicen un ataque combinado, una defensa combinada o algo por el estilo, y en One Piece pues creo que molaría mucho si es un tema de haki combinado. Imaginaros un golpe, pues algo por el estilo de Dragon y Luffy, como un Kamehameha padre-hijo, o con Garp y Dragon o algo por el estilo. Sería brutal. En el capítulo 568 vemos a Garp y Ace que están hablando, y vemos que Ace le pregunta a Garp que si él tiene algún nieto, a lo que él responde que sí, que tiene uno llamado Luffy y que está siendo muy bien cuidado. Y es que esto es curioso porque en teoría Luffy estaba, digamos, en la Villa Fuchsia, pero la pregunta es si había alguna persona que estuviera cuidando a Luffy antes de que estuviera con Dadan y que estuviera con estos. Las opciones más lógicas son Makino, el alcalde o cosas así, pero si le das un par de vueltas pues no te queda del todo claro, ya que no hemos visto una persona que parezca ser, digamos, la figura materna o paterna de lo que viene siendo Luffy, así que, bueno, podría ser que hubiera un personaje por ahí random que no se nos hubiera explicado o algo así. Siendo Oda, pues probablemente sea capaz, la verdad. En el capítulo 570 ocurre algo que de verdad me parece súper interesante y creo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo a futuro. Y es que nos dan a entender que Dragon no solamente tiene haki del rey, sino que lo dan a entender simplemente porque Luffy lo tiene. Es decir, aunque no se nos ha confirmado, dan a entenderlo porque ven que Luffy lo usa, dando a entender que el haki del rey parece ser que varias personas intuyen o comentan que podría ser hereditario, y esto es muy importante porque esto no se nos ha confirmado en la historia, pero claro, al ver que Luffy está usando haki del conquistador y que tengan en cuenta que Dragon pues lo usó o algo así, o dan a entender que es normal que lo tenga por ser hijo de Dragon, pues dan a entender que podría ser hereditario, lo cual no sé si haría como especial este tipo de haki o le daría algo distinto, o también podría tener algún tipo de relación con el resto. En el capítulo 562 tenemos a Shirohige que está recordando cosas de su pasado, y en un momento lo vemos con una tripulación que está ahí de risas, tal y no sé qué, pero esta tripulación no llegamos a verla. Esta tripulación en principio no es la de Rocks, y yo me pregunto, aparte de que qué tripulación era, yo me pregunto si en algún momento tendremos alguna referencia o algo de estos en la serie. Siendo Oda como es, yo creo que sí, quizás no realmente sean muy importantes, pero que los veamos en algún momento, de fondo, o en algún flashback o algo así, creo que sería algo que tendría bastante lógica. En el capítulo 576 tenemos uno de los momentos que a mí personalmente más me gustan de One Piece, y es que tenemos a Roger y a Shirohige que están tomando sake tranquilamente y hablando de cosas importantes como el One Piece, la D y todo eso. Pero la pregunta más importante es: ¿en qué sitio estaban? Porque en principio se pensaba que era Wano porque vemos los árboles de Sakura y tal, y podría parecer, pero luego más adelante, viendo el flashback de Roger, de Oden y esto, pues nos damos cuenta de que esto no es así. Así que si analizamos un poco el de esto, pues nos damos cuenta de que es un sitio que todavía no conocemos. Las dos preguntas son, obviamente, ¿qué sitio es? Y si lo veremos en la aventura. ¿Qué sitio es? No lo sé, podría ser perfectamente la isla de Laugh Tale, no lo sé. Pero hay una cosa muy importante, y es que estoy convencido de que lo veremos en la obra de One Piece, porque estos árboles de Sakura y las últimas palabras del Dr. Hiruluk y todo lo que comentó Hiruluk de los árboles de Sakura y lo de curar enfermedades no está para nada aleatorio. En el capítulo 577 tenemos uno de los momentos más memorables de todo One Piece, es que cuando Shirohige muere, Kurohige le pone una manta negra, se mete dentro de la manta y de repente aparece con el poder de su fruta sumado a la Yami Yami. Y aquí son varias preguntas. La primera de todas es ¿cómo hizo para robarle la fruta? Porque en principio sabemos que pones una fruta normal, cuando el usuario muere se reencarna, te la comes y ya, pero ¿por qué se tapó con la manta entonces?
es curioso. Y luego tenemos el otro misterio, que es cómo puñetas hace para tener dos frutas y a la vez, si en principio pues no se puede. Después de darle vueltas vemos que hay un personaje que dice algo al respecto, y es Marco. Y es que Marco dice que siempre tuvo un cuerpo diferente el personaje de Kurohige. Y es que esto es bastante raro, si tenemos en cuenta que Marco era justamente el médico de la tripulación de Shirohige. Dan a entender pues como que era algo que Marco sí que se dio en cuenta precisamente por ser su médico. Y es que ahora se ha mencionado mucho la raza de los Buccaneer. Kurohige se parece mucho. Sí, la verdad es que parece o tiene mucha pinta de que podría ir por aquí. Para mí incluso va a haber algo un poquito más oculto, pero sí, creo que la raza de los Buccaneer es precisamente a lo que se refería Marco. En el capítulo 580 aparece el papucho de Shanks y detiene la guerra, pero esto no es lo más importante, y es que resulta que Kurohige en cierto momento dice que todavía no es momento para enfrentarlo, y siendo Kurohige un personaje tan meticuloso y tan bueno con sus planes como es, quizás esto de todavía no sea una frase al azar y sea que realmente en sus planes tiene pensado enfrentar a Shanks. Y ese momento probablemente sea ahora. ¿Pero por qué Kurohige querría enfrentar a Shanks? Yo, si pudiera, querría evitar todos los enfrentamientos posibles contra un emperador del mar, porque aunque sea yo muy poderoso, el otro también lo es y me la puede liar en cualquier momento. O sea que o este tío tiene un plan de pelea muy bueno, o necesita derrotar a Shanks para algo que todavía no sabemos qué es. En el capítulo 581 se nos revela que varios presos de Impel Down del nivel 6 se han escapado, y la verdad que Sengoku se pone muy nervioso, pero en este momento de la historia que estamos pues todavía no hemos visto a ni uno, y yo me pregunto, ¿será que en algún momento veremos algún preso de estos de nivel 6 que se ha escapado, que es muy peligroso? ¿Veremos algún pueblo tomado por ellos? ¿Tendremos alguna noticia? Porque de momento nada. Sí, sé que han pasado 2 años desde entonces, pero más razón, porque si han tomado un pueblo, si han tomado algo, si los veríamos ahí, pues no estarían recién salidos de la prisión. Habrían tenido 2 años para evolucionar, adaptarse, tener agrupaciones, unirse a algún sitio, no sé, algo de evolución para estos personajes que sinceramente me gustaría ver en algún momento por realismo de la obra. Si crees que me he dejado algún misterio sin resolver, que no he comentado, o tienes alguna teoría para resolver algún misterio, déjamelo en los comentarios.